Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con la enseñanza sobre criando hijos en un mundo de confusión. Ayer dijimos que íbamos a estudiar la imagen de Dios como fundamento, la distorsión del pecado y la restauración en Cristo. Cuando Dios creó al ser humano, no solo le dio existencia, sino que lo formó con propósito y dignidad. Ser creados a su imagen significa que cada persona tiene valor y propósito, desde el momento de su concepción. Este concepto es crucial en la crianza bíblica. Si los padres no enseñan a sus hijos que su identidad viene de Dios, el mundo se encargará de llenar ese vacío con mentiras. Muchos niños crecen creyendo que su valor depende de su apariencia, sus logros académicos o la aceptación de los demás. Pero Dios nos dice algo completamente diferente en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje no solo confirma que Dios nos creó, sino que también muestra que fuimos diseñados con un propósito específico. Enseñar esto a los niños desde temprana edad es clave para que crezcan con confianza en su identidad cristiana. Pero si la identidad proviene de Dios, ¿por qué hoy en día hay tanta confusión? La respuesta se encuentra en lo que ocurrió después de la creación, la entrada del pecado en el mundo. La caída del hombre en el Edén trajo consigo una consecuencia devastadora: la ruptura de la comunión con Dios y la distorsión de la identidad humana. A partir de ese momento, el ser humano comenzó a definirse a sí mismo según su propio criterio, alejándose de la verdad divina. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo lo resume de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo nos separó de Dios, sino que desorientó completamente la identidad del ser humano. Desde entonces, el mundo ha tratado de definir quiénes somos sin considerar a nuestro Creador. Esto ha llevado a generaciones enteras a construir una identidad en riquezas, fama, poder o placeres temporales. Pero la crianza bíblica enseña que Cristo vino a restaurar la identidad perdida del hombre. En Él encontramos nueva vida, propósito y significado, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que la verdadera transformación no ocurre a través del autodescubrimiento, sino mediante el nuevo nacimiento en Cristo. Sin embargo, vivir con una identidad restaurada en Cristo no nos exime de enfrentar el ataque del mundo. Nuestro Señor enseñó que la única manera de resistir las mentiras es construir la vida sobre la verdad de Dios. En Mateo 7:24, comparó la vida de quien oye y obedece su palabra con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El mundo está en constante cambio y los valores de la sociedad cambian con el tiempo. Lo que hoy es aceptado, mañana será rechazado y viceversa. Por eso los padres cristianos deben enseñar a sus hijos a anclarse en la verdad inmutable de la palabra de Dios. El Señor mismo oró por nosotros antes de ir a la cruz, pidiendo al Padre que nos santificara por medio de su verdad. En Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es verdad. Aquí encontramos un principio fundamental en la crianza bíblica. Los niños necesitan ser formados en la verdad de Dios para no ser arrastrados por las mentiras del mundo. No basta con llevarlos a la iglesia una vez por la semana. La formación espiritual debe ser intencional, constante y basada en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy enfrentamos un desafío aún mayor: el adoctrinamiento sistemático de la juventud con ideologías antibíblicas. En la educación, el entretenimiento y las redes sociales se les enseña que la verdad es relativa, que pueden redefinir su identidad y que los valores cristianos son anticuados o incluso dañinos. Esta manipulación no es accidental, es una estrategia deliberada para alejar a las nuevas generaciones de Dios. La Biblia nos advierte sobre esto en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este versículo describe exactamente lo que está ocurriendo hoy. Los niños y jóvenes están siendo bombardeados con filosofías humanistas, relativismo moral y una agenda diseñada para hacerlos dudar de la verdad bíblica. Si los padres no contrarrestan esto con una enseñanza firme en casa, los hijos serán moldeados por el mundo en lugar de por Dios. Es aquí donde la responsabilidad de los padres se vuelve aún más urgente. No pueden delegar la formación espiritual de sus hijos a las escuelas. Deben asumir el papel de maestros de la fe en su hogar, guiándolos con amor, paciencia y autoridad en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo pueden los padres implementar esto de manera práctica? ¿Qué principios bíblicos pueden aplicar en su hogar para asegurar que sus hijos crezcan con una identidad firme en Cristo a pesar de la presión cultural? La respuesta la exploraremos en la siguiente sección, donde analizaremos los principios fundamentales de la crianza bíblica según la palabra de Dios. Hasta mañana.